¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida a este proyecto que ya se ha convertido en un clásico de todos los lunes, pero como todo clásico, no podría existir sin su héroe incólume, sin el inefable, sin aquel que hace retemblar las lanzas enemigas de los pérfidos lectores que no leen, el ínclito, el de broncíneas túnicas, el de cabello níveo, rosado acaso por la aurora, Sebastián Porrini. Lo de acaso por la aurora me mató. A quien saludo. ¿Cómo le va, maestro? Amable, ¿Cómo está, Dieguito? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, voy a escanciar Estamos escanciando últimamente poca bebida espirituosa. Es vodka. Es vos, sí. Vodka pura. Que nos regalara Fulvio Franchi. Sí. Ya vamos. Tenés razón, tenemos pero ese para los rusos. La oblación, exactamente. Nos han regalado vodka ruso. Yo me tengo que ir a dar clase dentro de 2 horas. Ah, sí, por supuesto. No puedo ir borracho. Ya. No esta vez. No esta vez, la próxima. La primera clase. Vamos a ver. Bueno, acá estamos, Sebastián, como siempre, como cada lunes, leyendo un poco, tratando de invitar al público a que lea desde otro lugar o derribando algunas ideas en torno de lo que es leer. Y hoy específicamente vamos a dedicar este programa a 3. Vamos a hacer una proeza, vamos a tratar de ser lo más enjundiosos que podamos, para hablar de tres narradores. Vamos a hablar de narradores, sí, más que de cuentistas, pero vamos a hablar específicamente de sus cuentos, que son 3 narradores norteamericanos de un periodo muy particular. Estamos hablando de buena parte del siglo XX, sí, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, de los años 50, 50 en adelante, hacia también fines del siglo XX, y que marcaron, por diversos motivos que vamos a tratar de deslindar, una forma de entender no solo la narrativa norteamericana, sino también, me atrevo a decir, una visión del mundo, que luego permitiría, o que, no sé si permitiría, pero nos abre alguna puerta para entender lo que fue el fenómeno de ciertos fracasos de la cultura norteamericana. Claro, si me permite, claro. adelantarme a alguna hipótesis que vamos a esbozar aquí. Digo, estos 3 cuentistas son, por supuesto, en orden de edad: John Cheever, Jerome David Salinger y Raymond Carver. Son como los que algunos nos han pedido, Raymond Carver. Bueno, vamos a tratar y un poquito para hacer alguna defensa o autodefensa antes de que nos tiren con de todo, porque seguramente va a pasar, pero ¿por qué dedican programas a 3 o a 2 escritores y no le dedican uno a cada uno? Bueno, hay una razón fundamental, y que Sebastián la acaba de exponer muy bien, es que son los 3 absolutamente contemporáneos. Y en los 3 podemos rastrear, sobre todo en los 2 primeros, en Salinger y en Cheever, podemos rastrear un espíritu que nos va a permitir, como decíamos anteriormente, atisbar un panorama o una forma de entender el mundo desde la literatura norteamericana y una sociedad que comienza a estar en absoluta decadencia, no solo a nivel político, económico, sino también sociocultural. Sí. Algo de esto hemos mencionado cada vez que dedicáramos algún programa a narradores o poetas norteamericanos. Lo hicimos con Pound, lo hicimos con Whitman, lo hicimos con Flannery O'Connor, con Carson McCullers, con Dorothy Parker, con estos muchachos, el de, ¿cómo es? Hemingway y el gran Fitzgerald. Digo, es inevitable, cada vez que pensamos en el contexto de la literatura norteamericana, entender por lo menos 3 o 4 fenómenos que son fundantes o que son ejes transversales en su cultura. La guerra de secesión, por supuesto, la diferencia entre norte y sur, el norte industrializado, el sur más tradicional, que bueno, ya lo hemos dicho, este y oeste, bueno, la costa este, la costa oeste, la ruralidad profunda de ciertos estados, y por supuesto la presencia del American Way of Life, del vacío existencial, si se me permite el término un poco tomado de los pelos, que genera un proyecto sin fundamentos. Claro, o al menos el vacío, ¿no? El vacío. No sé, Seba, si querés. Bueno,
A ver, los tres son tres narradores con puntos en común enormes. Vos bien lo decías, hay una serie de temáticas que si bien en algunos casos es muy directa, como pasa con Cheever en algún caso, o indirecta, como pasa con Raymond Carver o con Salinger, es muy claro que los tres tienen puesto la lupa, el foco sobre la sociedad norteamericana. Son tres cuentistas que no hay un cuento que se ubique en una cultura exótica, como nos puede pasar a nuestros cuentistas, ¿no es cierto?, nuestros queridos argentinos, como Borges, que te puede ubicar un cuento en Europa o en Oriente, o Cortázar en París, o en otras sociedades, en Hungría, ¿no? Como pasa con que son más, buscan cierto más cosmopolitismo, exactamente, sino que acá son típicamente norteamericanos, y es como bien decía Diego, la costa este, la costa oeste muy marcada, y el medio oeste, que es, por momentos es de temer, ¿no? Es un medio oeste muy particular. Bien. En el caso, vamos a empezar, si te parece, sí, Diego. Por favor. En el caso de John Cheever, yo debo decir, lo voy a decir así, directamente, de los tres siempre tuve una enorme admiración por John Cheever. A mí me parece que es uno de los grandes narradores de cuentos, Tiene novelas, tiene Falconer, por supuesto. La otra novela que, si me permiten, la voy a citar, que es bueno, Falconer es la más famosa, pero ¿dónde está la otra que también la conozco? Suburbio, que son también unas novelas en torno de familias y demás, pero su gran libro, a mí me parece humildemente, son sus cuentos que están reunidos en un libro que se llama Cuentos y Relatos, así de simple, y que abarcan un periodo muy grande, un periodo que va, yo diría, Cheever nació en 1912, murió en 1982, o sea, vivió 70 años, de los cuales se puede decir que desde los años 40 hasta su muerte son unos 40 años de una producción imponente, incluso con muchas trabas personales que se ven en los diarios. Yo leí los diarios de Cheever, lo tengo por allá arriba, tengo los diarios de Cheever. Es un autor que siempre me interesó y tiene algunas marcas muy particulares y demás. Los cuentos son notablemente geniales en muchos sentidos, y a mí me parece que hay dos o tres de los cuales les quiero hablar que son fundamentales. Uno, para empezar, yo lo que tengo acá, primero, vamos a citar la fuente. Lo que tengo acá es una selección, o sea, este libro es una selección que hizo la editorial MC hace unos cuantos años, ya el mío además se desarma, si ustedes ven se salen los pedazos, que con el señalador, con la foto de John Cheever, que la realizó la selección nada menos que Rodrigo Fresán, que debo decir que es un exquisito lector de estas cosas, Rodrigo Fresán. En otros casos a mí no me parece, pero en este caso me pareció estupendo. Se llama La Geometría del Amor, como se llama uno de sus más importantes cuentos. Pero posiblemente, yo creo que la gran metáfora que trabaja Cheever está en uno de sus grandes cuentos, que es El Nadador. El Nadador es uno de los cuentos más... Lo hemos mencionado sí, lo hemos mencionado en otro programa. Para mí es un cuento que tiene todo. La historia es muy simple. Son estos barrios de las afueras, ¿no es cierto? Con grandes casas, exactamente, con esas piscinas y demás. Están en verano, los cócteles, los parties, toda esta historia. Estas familias, ¿cómo decirlo? Familias, bueno, en fin. Vamos a ser tolerantes. Conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, ¿no? Que tienen una vida muy particular, de fiesta en fiesta, son una clase media alta, bastante acomodada. Todo, por supuesto, es de cartón piedra, como solemos decir, ¿no? Todo es una fachada. Y Cheever, que es un gran psicólogo, ¿no? Porque tiene una característica clave, que es un estilo notable. Es un narrador exquisito, con diálogos que pueden parecer por momentos absolutamente banales, sin importancia. Va mostrando, a partir del protagonista, ¿no? Que es bueno, está la película que le hizo nada menos que Burt Lancaster, ¿no? Pero todas estas mujeres, ya me voy a acordar el nombre, ¿no? Va pasando
vestido con un nadador, con una malla, diríamos acá, va pasando de casa en casa, de pileta en pileta. Decide volver a su casa nadando de pileta, una cosa que puede parecer un juego. Pero ahí viene lo fantástico. Viene el hecho de que el tiempo va pasando. Va pasando de una manera notable. Uno no sabe si son unas horas lo que está. Por supuesto, cada lugar que va hay un cóctel y sigue tomando. Y se imaginará, el alcohol está presente como en toda película americana de una manera notable. Van yendo, hasta que en un momento hay un fin. Es decir, las piletas están ya llenas de hojas, ¿no? Sucias. O sea, ¿qué pasó? Y cuando regresa a su casa hay un vacío, ¿no es cierto? Total. Es decir, es un relato de la vida norteamericana, ¿no? El vacío existencial, esta situación en el que ese yo narrador se confunde con el mismo Cheever, ¿no? Que aparece en la película. En la versión de la película está Cheever en un rincón tomando una copa, por supuesto. Un cameo, como le dicen. Claro. Miren cómo empieza. Era uno de esos domingos de mediados del verano cuando todos se sientan y comentan. Anoche bebí demasiado. Típico. Es decir, nos tira, da el golpe en los talones, ¿no? Inmediatamente. Y todos dicen, todos bebimos demasiado, bebí demasiado. Seguramente fue el vino y bebí demasiado clarete. Y van yendo y viniendo de cóctel en cóctel en un vacío total, en una superficialidad total. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tipo de literatura que ustedes siempre están hablando de la trascendencia? Un momento, detrás de esa simplicidad, y acá no vamos a hablar de una trascendencia metafísica, sí lo que hay es una enorme profundidad, ¿sí? Una enorme profundidad en la caracterización de una sociedad que vive para lo exterior, que vive para el consumo, que vive para el desarrollo de su propia imagen, ¿no? Porque es importante la imagen de todos estos personajes en esa sociedad que en un momento, no quiero contarles todo el cuento porque realmente vayan a leerlo, están los juicios de valor. O sea, sí, te recibo, pero, ¿no? Todos sabemos lo que te pasa, tu mujer, ¿no? Todo ese cotilleo, dirían los españoles, todo ese cotilleo propio de la vida, ¿cómo decirlo? De la vida más miserable en muchos sentidos. Te escucho. No, para nada, al contrario. Luego me voy a referir a uno que se llama El Brigadier y la viuda del golf. Una historia también muy genial. El Brigadier es porque de alguna manera este personaje es el típico norteamericano que quiere andar tirando bombas por todos los países, ¿no? Que dice, a esos hay que tirarle unas bombas. Buah, sí. Años 50, totalmente ficticio, ¿no? Sí, años 50, ¿no? Sí. Y tiene su esposa, pero a la vez la engaña con otra mujer, y en ese engaño, también nuevamente vuelve a aparecer el hedonismo más absolutamente vacío. Porque si ustedes me dijeran, miren, la pasan bomba, ¿no? Es decir, la pasan genial. Bueno, ¿no es cierto? Se puede dar ciertas licencias. Se da ciertas licencias, pero en el fondo lo que se descubre es que una vez que raspó el tarro, lo único que hay en el fondo es óxido. Es decir, está todo totalmente destruido. Hay otro que es muy interesante también, que es el enorme receptor de radio. Ya desde el título lo vemos, ¿no? Estamos en una época en la que todavía la radio era lo central, en el que todos se reúnen a escuchar la radio, y es la miseria humana llevada al extremo de que hemos recibido el último aparatito, ¿no? Como hay gente que está feliz de tener un celular, qué sé yo, que lo conecte con Indochina, y están más solos, ¿no es cierto?, que Herminio Iglesias en la Biblioteca Nacional, con lo cual uno siente realmente una piedad. Yo sentí la primera vez que leí estos cuentos hace muchos años, y vuelvo a ellos constantemente porque me parecen profundísimos, incluso se los he dado a algunos a mis alumnos, una profunda piedad por el vacío existencial que tienen. El estilo de Cheever es hermoso. Puede llegar a manejar un estilo de descripción elegantísimo, cuando describe los lugares, las casas, los parques, los ambientes. Los diálogos yo envidio los diálogos de Cheever. Son diálogos de una banalidad absoluta en muchos casos, pero de una profundidad a la vez, porque lo que están diciendo tiene un doble sentido notable. Totalmente, porque ahí, y eso también se ve en Salinger, en el modo de presentar el diálogo o la situación,
hay también, que puede ser absurda, que puede ser banal, que puede ser Superficial, claro. Hay también una intencionalidad. Por supuesto, muy bien, exacto, Diego. A ver, Fredson dice, el mundo según Cheever es el de hombres y mujeres urbanos y suburbanos. Exacto. Es decir, es el de la ciudad y el del conurbano, por decirlo de una manera. Bueno, un tema interesante. Claro, que es, de alguna manera, no están enraizados. Se han mudado allí porque está de moda, porque ascendieron socialmente, porque él consiguió un buen trabajo. Digo él, y no lo digo por machismo, porque los cuentos demuestran un enorme machismo. No por parte de Cheever, por favor. No lo juzguen por eso. Sino porque la sociedad era así. La mujer estaba para tener electrodomésticos, para salir a peinarse, para comprarse cosas, ¿no es cierto? Es la típica sociedad americana más vacía del planeta, con todo el puritanismo en torno de qué, de lo sexual, pero a la vez, bueno, ¿no? Escondiendo detrás de los biombos, ¿no es cierto?, toda la situación de doble vida, de vacío y demás. Y no me extraña algo que se comenta siempre, que es, primero, es el maestro de los matrimonios fracasados, ¿no es cierto? Punto 1. Y punto 2, no me extraña que hayas tenido mucho éxito en la Unión Soviética. Fue uno de los pocos autores norteamericanos que fue traducido al ruso, con toda la intención, porque en el fondo es una crítica demoledora a la sociedad norteamericana. Fíjense que, por ejemplo, permítanme, les voy a citar un fragmentito y con esto termino, porque si no voy a monopolizar la palabra y no es mi intención. Discúlpenme que lo voy a buscar. Acá está. Miren, este cuento se llama Una norteamericana culta. Claro. Es una cruela. Otro sí digo. Así empieza, ¿eh? Permanecí unida en santo matrimonio a mi poco intelectual medio zaguero de 95 kilogramos y estuve atareada llevando y trayendo a mi hijo Beaver entre nuestra casa y un colegio privado local que yo misma contribuí a organizar. Me parece que en diferentes ocasiones ejercí la presidencia de todas las organizaciones cívicas de la comunidad y el año pasado administré 9 meses la agencia local de viajes. Un editor neoyorquino, toquen madera, está interesado en mi biografía crítica de Gustavo Flaubert. Bueno. Y el año pasado presenté mi candidatura por el Partido Demócrata, típico, al cargo de supervisor municipal y obtuve la mayor votación demócrata en la historia del pueblo. Polly Coulter Mellows, 42 años, vivió con nosotros una semana en su viaje de regreso de París a Minneapolis y durante su visita conversamos, comimos y pensamos en francés. Sombras de Mademoiselle de Grasse. Todavía encuentro tiempo para reunir a los pájaros y tejer medias escocesas. Así empieza el cuento. Empieza con un ¿qué? Con un currículum. ¿Quién empezaría un cuento con un currículum, no? Bueno, es un currículum enviado, en el cual uno, con ese fragmento, ya tenemos todo. Toda la pintura del personaje. Mujer fracasada, tiene aptitudes intelectuales, las muestra, ¿no? Yo leo en francés, hablo en francés, fui presidenta de la sociedad Pirulo, de la sociedad Mengano y Sutano, de la sociedad, qué sé yo, de la escuela, que ayudé a crear, ¿no? También ese vacío. Todos tienen detrás un enorme vacío existencial. Ojo, tiene un enorme humor también. Es un humor ácido. Es un humor a lo Cheever, ¿no es cierto? Es un humor que se pone sobre un personaje que parece que se está, a ver si lo puedo definir bien, que está al borde de una cornisa. Y que uno se ríe de la situación que está, pero en el fondo nos ponemos nerviosos, ¿no? Qué interesante, qué lindo lo que está haciendo, pero estoy nervioso. Está a punto de volcar. Está a punto de volcar. Es un exquisito narrador en torno de cómo se debe narrar un cuento. Yo creo que Cheever es uno de los grandes maestros de cómo se debe narrar un cuento. Lo recomiendo perfectamente, si no lo han leído, vayan a él, y sobre todo a los que les gusta escribir o tienen intención de escribir texto breve. Con lo que leíste tenés una... Es una genialidad. Podría seguir leyendo. Para empezar a escribir Totalmente. Para continuar. Es, ¿no?, un consejo tras otro. Entonces, exactamente, hecho práctica, ¿no? Uh-huh. Pero en ese sentido a mí me interesa, bueno, vamos a hablar de Salinger. Uh-huh. Bueno, Salinger tiene como un... Yo lo leí hace muchos años, leí los 9 cuentos en el año 2007.
no recuerdo, en colectivo lo leí. Mira. En el 440 Código 03 camino a Granburg. Leí los 9 cuentos, creo que en 2 o 3 viajes. Claro. Eran épocas, eran otras épocas, claro. eran las épocas de la conquista. Claro. Y no precisamente de una colonia, de una potencia europea en colonias allende el mar. Y leía cosas que me lo recomendó Juan Pablo Gassman. ¿Lo ubicaste? Sí, señor. Gassman me recomendó a Chiver, un colega, y me prestó una edición de los 9 cuentos de Salinger, que no es esta, que era la de, creo que Daza, no me acuerdo. Y leí Salinger y estaba, hay también toda una cuestión en torno de Salinger. O sea, está el Salinger como leyenda, claro. La leyenda Salinger, en torno de lo que fue, ahora vamos a hablar un poquito de ello, y está el Salinger real, el Salinger escritor, el Salinger espía, el Salinger contra agente de inteligencia, sí, militar. El Salinger que en un momento hace un giro en la década del 60, sobre todo entre el 66 y el 67, entra en un estado bastante extraño y se recluye absolutamente del mundo y muere en el 2010. 91 años tenía. Nació en 1919, muere en el 2010. Y publica 3 novelas, entre ellas, lo voy a decir en inglés porque después hay toda una disquisición en torno a la traducción. Realmente. The Catcher in the Rye, que es la primera traducción que se hizo por Editorial Sudamericana creo que es de 1951 la novela, pero la primera traducción fue El Cazador Oculto. Sí, señor. Que bueno, hay toda una metáfora allí, la palabra cazador no es muy feliz que digamos, porque catcher en inglés hace referencia al que sostiene, ¿no? El que agarra, atrapa, ¿no? El que atrapa. Claro. Lo dice en un momento el protagonista, Holden Caulfield, que dice, bueno, yo estoy al borde de un precipicio, mi misión es agarrar a todo niño, to catch, ¿no? A todo niño que vaya a caer en el precipicio, ¿no? Como si unos niños estuvieran jugando en el centeno y hubiera un precipicio allí y yo estoy allí para agarrar. El cuidador, ¿no? Digamos. El cuidador, entonces, bueno, cuando le comentan a Salinger que la traducción era El Cazador Oculto y que había una nueva en el 73, 10 años después, que respetaba letra por letra y literalmente el título, El guardián entre el centeno, también ahí la palabra guardián, sería el agarrador. Cazador de pronto es un poquito más el cachador, ¿no? Claro, el cachador. Pero es espantosa. Yo hice una, también una traducción, sí. El cachador de arroz, porque Ray vio. Yo dije de catcher, el cachador de arroz. Hiperhumor, acá estamos en la ciudad. Escribe esa novela, escribe luego Fanny and Zoe en 1960 y pico también, y la última novela del 63, Levantad carpinteros, la viga del tejado. La vieja. La viga del tejado, que son novelas realmente menores, ¿no? En el sentido de que no hay mucha trascendencia. Pero en 1961 publica los 9 cuentos. Y 9 stories, en realidad, 9 historias. No historias. Y son como la marca, junto con The Catcher in the Rye, son como la marca Salinger, el estilo Salinger está puesto ahí. Y por supuesto la construcción, como decíamos anteriormente, de un personaje a caballo entre ese escritor que publicó poco, a lo Juan Rulfo. Juan Rulfo. Sí, exacto. Y que luego se hizo budista zen, no sé qué, una cosa muy jodida con los hijos, se casó 2 veces. Bueno, yo creo caso de pedofilia. Creo que la experiencia, bueno, eso está en los 9 cuentos, sobre todo en... El verano del pez banana. Perdón, los 9 cuentos, el pez banana y en El Cazador Oculto, porque cuando él va a ver a su profesor, la escena en la que... Porque, bueno, no quiero contar el argumento porque no tiene sentido. Lean El Cazador Oculto si quieren. Yo digo El Cazador Oculto. ¿verdad? Sí, está bien. Lean El Guardián entre el centeno. Que vos me decías un poco con cierto grado de sincericidio. Todavía no le encuentro sentido al Cazador Oculto. No. Es que volvemos a esto, ¿no? A este principio. No hay sentido. No. Porque en todo caso, el desarrollo mismo del devenir de Caulfield, el protagonista, es en sí mismo un sinsentido total. Es un sinsentido. Es una novela, a ver, ha significado
ha vendido millones de ejemplares, miles de ejemplares. Millones, sí. Millones. Millones. De hecho, bueno, está toda la historia de que varios asesinos conspiranoicos tenían un ejemplar. De hecho, Chapman, el que mató a John Lennon, lamentablemente, lo esperó en la puerta del hotel, pum, lo masijó con un par de balazos y se quedó leyendo The Catcher in the Rye y le dijo, tenía escrito, esta es mi declaración. Tipo, ¿y qué lo lleva a decir, bueno, porque hay algo de Caulfield en mí? Digo, el personaje de Caulfield es el personaje del vacío norteamericano más absoluto. Sí. Muy cercano a las pinturas de Hopper. Claro. ¿No? Sí. O sea, esas pinturas también minimalistas. Bueno, Ángel las quiere mucho, es uno de sus pintores favoritos, dice Hopper, ¿no? No sé si la melancolía, pero sí ese vacío. El vacío. Sí, en los cafés, en esos cafés cincuentones. Son, ¿viste? Muy buenas las sí, a mí me gusta la pintura de Hopper también. Los dancings mugrosos que están, ¿viste? Con la moza que te recarga el café. Ese café lavado. Y uno empieza a observar, y figúrense cualquier película más o menos de esa época, o que está ambientada en esa época, y es esto que vos planteás. No hay más allá que, bueno, las familias, entre comillas, tienen que ahorrar toda su vida para pagar el seguro de educación de sus hijos, que van a ir a la universidad y que se van a ir de la casa y que van a vivir seguramente en un departamento en New York o en Los Ángeles, o en una casita estilo americano, con su esposa, sus hijos, la licuadora, la aspiradora, el auto. Y eso se termina de ver muy bien en Muerte de un viajante de Arthur Miller. Uh-huh. Que está la destrucción de ese sistema de vida, que no es vida en realidad. Y en Salinger está planteado esto. Pero hay un ingrediente más en la literatura de Salinger, y que ahí sí nos metemos en los cuentos, y que tiene que ver con personajes de toda clase, con cierto grado de, esto que bien decía Sebastián, de un vacío existencial, un vacío puro, pero también de un grado de desequilibrio. Sí. Pero no, y vuelvo a ese ejemplo, estamos ahí todo el tiempo en una especie de cornisa, y no terminan de volcar, pero están volcados hace mucho tiempo. Uh-huh. Creo que un poco Salinger peleó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue muy cercano a Hemingway, uh-huh, aunque nunca confesaron ser muy amigos, pero eran muy cercanos, supongo que eran amigos de copas también. Sí. Pero Salinger, calculo, hipotetizo, así en el aire, que esa experiencia de la guerra, del frente, de pelear cuerpo a cuerpo, de ser agente contra inteligencia, lo dejó trastocado. Sí. Yo comparto con vos. Sí. No quedó bien, no quedó entero. Sí. Y eso se ve, por ejemplo, en cuentos como, son 9 cuentos, por supuesto, que los voy a citar porque son para tema. El primer cuento, Un día perfecto para el pez plátano. Terrible. Un cuentazo, por cierto. No voy a contar el final. Me voy a morder así los que dicen que yo hago lo contrario. El tío Wiggly en Connecticut, el segundo cuento, interesante también. Junto antes de la guerra con los esquimales. El hombre que ríe. Terrible. Ese en el bote. Sí. Otro que es interesante. El cuento que se puede leer en tándem con el primero, porque es la historia de un veterano de guerra, que es Para Esmé con amor y sordidez. Sí. Uno de los cuentos más lindos para mí, el mejor, y poco leído, poco citado, que es Linda boquita y verdes mis ojos. Es un diálogo telefónico muy interesante. Señor. Teddy, el nombre del chico, y el último cuento, que es un despiplume total, que es El periodo azul de Daumier Smith, ¿no? Es un tipo que se hace pasar por un millonario, qué sé yo, y bueno, es uno de los cuentos más largos, por cierto. Medio Fitzgerald. Medio Fitzgeraldiano, sí. Pero que tiene que ver con todo esto que decías, ¿no? La apariencia y no la esencia. Olvídense de cualquier forma de trascendencia. No, por favor, esto es... Aquí hay trascendencia literaria. Escribe bien Salinger, por supuesto. Sí. Escribe muy bien. Es una máquina narrativa. Por citar 3 cuentos, Un día perfecto para el pez plátano es la historia de un excombatiente, de un soldado, Seymour Glass, que por otra parte tiene un apellido muy particular, porque forma parte de una familia creada por Salinger, una familia ficticia que después aparece en otros cuentos, en otras novelas. Seymour Glass va a un día de playa
y tiene una charla totalmente improcedente, intrascendente. Uno dice, ¿a dónde va esto? Bueno, desubicada. Desubicada porque habla con una niña, bueno, y está toda la cuestión, como bien decía Sebastián, ¿no? Esta cuestión sexual medio rara, extraña, polémica, reprimida, incómoda. Y todo deriva en un final totalmente inesperado, pero que después uno, claro, lean Un día perfecto para el pez plátano, y van a darse cuenta de que ese final no es tan descabellado. Claro. Porque vuelvo a decir esto, hay algo en los personajes de Salinger, que es el propio Salinger, que tiene una dualidad entre el escritor formal, con una técnica impecable, y esos personajes borderliner, ¿no? Que están en el borde del precipicio. Caulfield, el protagonista por su biografía, claro. Es él, es Fitzgerald también. Es lo que le pasa a Fitzgerald, digo. Claro. Quizás por un acto ascenso social de golpe. Exacto, por un acto de justicia literaria han querido convertirse en sus propios protagonistas. Claro. Digo, es inevitable pensar que Caulfield, el protagonista del Cazador Oculto, es el propio Salinger. Como también es inevitable pensar que Seymour Glass, o que el que escribe la carta en Para Esmé con amor y sordidez, es también él. Por supuesto. Por supuesto. A mí el cuento que más me gustó, vamos a la gustocracia, es el hombre que ríe. Porque en El hombre que ríe hay todavía algo que me gustó mucho, que es el rescate del hilo tempore, ¿no? Del locus amoenus, si queremos hablar de un tópico, ¿no? Claro. Es un relato enmarcado dentro de otro, cuya presencia es este héroe raro, que es el hombre que ríe, que tiene una deformidad porque lo han torturado sus enemigos. Y hay un momento clave en el cuento que eso se rompe por la irrupción de la realidad. Y la realidad está expresada en forma de mujer. Claro. La realidad está expresada en forma de pasaje. Claro. Hay un momento de la inocencia que yo creo que no existe la inocencia en Salinger. La inocencia de la infancia o de las infancias en Salinger no existe. Él lo plantea en La aventura del pez plátano, El día perfecto para el pez plátano, lo plantea en Teddy. Teddy es el diálogo de un niño con un profesor, con un maestro. Un diálogo totalmente también, otra vez, sin sentido. Está expresado en el tío Wiggly en Connecticut, que es la charla entre dos criadas, una charla también medio rara. No, esa es en el bote. Hay dos mujeres que están hablando, que se llaman, las tengo acá anotadas, Eloise y Mary Jane, y una de las hijas de ellas, Ramona, tiene un novio imaginario. Es una historia muy sórdida, todo, bueno, y nunca hay resolución, pero no hay inocencia, me parece, en la construcción de la infancia, sobre todo. Pero sí hay una necesidad de un pasaje. Bueno, se ha dicho más de una vez que El Cazador Oculto es una novela de pasaje. Sí. Y bueno, qué sé yo, Bill de un román, como le dicen la teoría de la literatura. Pero en El hombre que ríe está ese pasaje, pero creo que todavía hay algún atisbo de ese mundo que se construye ritual y de comunidad, porque son los comanches, ¿no? La banda de los comanches que van a jugar al béisbol y que están guiados por un profesor que es como el líder, hasta que pasa algo en la realidad de ese grupo que termina influyendo en los relatos del hombre que ríe. Claro. Entonces ya no hay ficción porque la realidad está trastocada. Exacto. Salinger es esto, es mucho más, por supuesto. Hoy estamos haciendo una suerte de somero. Recomendaciones, por supuesto, lean los 9 cuentos, se leen rapidísimo, es un ritmo de la vida, pero si quieren leerlos en desorden, yo empezaría por El pez plátano, iría con Para Esmé, con Amor y sordidez, seguiría con Linda boquita y verdes ojos, que es un cuentazo, para mí es un cuentazo terrible, por cierto, también con un final que uno no termina de entender, no importa, eso es otra cosa. No busquen en Salinger, por lo menos en Salinger no busquen un camino de, bueno, empezamos acá, te llevo por acá y vamos a terminar acá, porque eso no existe. No existe. O sea, de hecho, el Guardián del Centeno termina de una manera, qué sé yo. Sí hay una decadencia del personaje, pero acá los cuentos a veces terminan en medio de un diálogo. Sí, claro. ¿No? Y uno se queda como diciendo, bueno, el pez plátano es eso. El hombre que ríe, y después los que quieran, ¿no? Pero yo iría por esa línea. El primero, el pez plátano, el número 6 creo que es Para Esmé con amor
y sordidez, linda boquita, verdes ojos, el hombre que ríe como para enjuagar un poco el patio, y después si quieren... Que es terrible también. Es terrible el hombre que ríe. Porque es en el fondo se rompe también es una eso. especie de Joker, ¿no? Exacto, hay una película Mira. que se llama El hombre que reía. ¿Está basada en el cuento o en...? Te dificulto eso, porque aparte Salinger era bastante peculiar con las adaptaciones. Nunca quiso que se adaptaran a cine. No. De hecho, censuró la traducción, El guardián entre el centeno la tomó como oficial y todas las ediciones sudamericanas se las tuvo que meter en el traste. No pudo editar más, igual o sea, quedaron como incunables, supongo. Si alguno tiene la edición de Sudamericana, guárdelo como un incunable porque es la primera traducción al castellano y es el título más poético, más metafórico, que respeta el sentido metafórico de The Catcher in the Rye, ¿no? Es el cazador que está oculto. Yo quizás cazador, ¿viste? Es una palabra medio difícil de... Es una frase hecha en inglés también, Diego. Es compleja. Es compleja. The Catcher in the Rye. Catcher aparte responde también a uno de los... El atrapador. El atrapador, que es del béisbol. Claro. Aparte de la cultura del béisbol. Es el que está atrás... Con el guante pitcher, grande, ¿no? El que arroja el bateador y atrás del bateador está... El que tiene ese guante. El que tiene guante y el peto y toda la máscara, ¿no? Como yo jugaba de catcher en una época. No me digas. Sí. Mal, por supuesto, como todos los deportes que he hecho en mi vida. En el colegio teníamos el sucedáneo del béisbol, que era el softball. Softball. Sí, señor. De hecho, sigue estando. Sí, teníamos todos los equipos, jugábamos torneos, nos iba bastante mal, pero bueno. Hacían esfuerzo y le iba peor. Sí, totalmente. Qué bueno. Pero bueno, en fin, Salinger, para no abundar en monopolios de la palabra. Y después, si querés, hacemos un raconto de los tres, sí. Un salpicadito de ideas. El tercero, Raymond Carver, bueno, hiperconocido, el más joven de los tres y el que más joven muere. Nace en 1939, muere en 1988, a los 49 años. Como diría un viejo chiste argentino, en el pináculo de la gloria. No demos vuelta porque queda muy feo. Es decir, muere en su momento de, digamos así, en el que está en el éxito máximo. Carver es un cuentista que tiene mucho en común con los anteriores, pero acá llevado a un extremo mayor porque por su edad Carver ya no habla, ya no es la sociedad de los 50, si bien en algún momento algún cuento lo puede, sino que es la sociedad de los 70, la sociedad de los 80, donde la sociedad norteamericana ya está instalada como una sociedad imperial absolutamente y fundamentalmente como una sociedad que vive el ombliguismo más absoluto. ¿No es cierto? Es decir, ya está, somos nosotros el centro del mundo, lo demás, ¿no es cierto? Bueno, esto por favor, por mi cuenta. Los libros se llaman ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Ese es el primer libro de cuentos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Catedral, Tres rosas amarillas y Si me necesitas, llámame. Acá tengo los cuentos completos. Un suscriptor me decía, lo tiene atrás, sí, es una edición muy bonita que hizo Anagrama, compendium de Anagrama. Yo con estos autores que a veces no tengo, o tenía un cuento fotocopiado y otro, digo, bueno, sale esto, lo compro y lo tengo todo. Bien, vamos a ver, vamos por partes. Primero el estilo. Bueno, Diego recién me dio un pie notable, ¿no? En ese sentido. Carver es lo mismo, es muy parecido. ¿Por qué? Porque suelen ser cuentos con enorme cantidad de diálogos, enormes, diálogos banales, y tú, ¿y cómo estás? Y se sirven una copa, y se sirven otra, y se sirven otra, se tomaron hasta las molestias, ¿no? Sí, fundamental, hasta el agua de los floreros, como diría. Se tomaron hasta la presión. Hasta la presión, totalmente. Son esos matrimonios también que están desgastados, que no tienen nada de qué hablar, nada que compartir. No existe un proyecto de vida en común, ni siquiera nada. Él trabaja, ella por ahí también, y vuelve a la casa y está planchando, que es un cuento terrible. Y él mientras tanto toma una cerveza, parece Homero Simpson por momentos. Y esa sociedad que va dando vuelta en torno de un vacío cruel de manera terrible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Voy a hablar del cuento que da nombre al libro. Es un cuento en el que hay dos matrimonios. Está atardeciendo, está anocheciendo, diríamos, ¿no? Es la tarde, da el sol, está muy bien descrito el ambiente. Están tomando ginebra, los cuatro.
los dos hombres y las dos mujeres. Pero Son dos matrimonios, uno de cuarentones, por decirlo de una manera, y otro de treintañeros largos, ¿no? Bueno, que son amigos los dos hombres y las mujeres, bueno, se llevan muy bien y además están tomando ginebra y charlando y de pronto sale el tema, ¿qué es el amor? Bueno, es un destrozo. Es un destrozo porque de alguna manera el mayor, que es el marido del matrimonio mayor, es médico, es cardiólogo, es un médico bastante reconocido y demás. Está chupando, yo digo, ese no me dejo operar ni por broma, pero bueno. Y obviamente... Lo operamos igual. Lo operamos igual. Obviamente los dos vienen de matrimonios anteriores y la pareja más joven también viene de historias anteriores, obviamente. Arrastran una serie de historias, pero en el caso de los otros ya de matrimonios y demás. Y la historia se centra en una expareja de la esposa del médico, que es un tipo hiperviolento. Entonces viene la definición. ¿Qué es el amor? Porque él le pegaba, la arrastraba por el piso y demás, pero porque la amaba. Ella insiste, sí. Ella insiste en que eso lo hacía porque la amaba profundamente. Hasta que se suicida el tipo. Pero se suicida por ella. O sea, evidentemente un trastorno, ¿no? Los psicólogos salían un feticho y demás. Ahora, ¿cómo empieza el cuento? No, de golpe. No vivimos giles. Sí. ¿Cómo empieza? De golpe, están hablando, y cómo termina. Del mismo modo, me hace acordar, digo, ¡pum! De pronto se cortó el hilo. Claro, iban a salir a comer y demás, y de pronto se termina. Es decir, yo tengo la sensación como si fuera un texto mucho más largo y al que Carver le corta las puntas y lo deja, dice, esto es la esencia, ¿no? Si se entiende, se entiende, ¿no? Casi parece no haber ni introducción ni desenlace no, porque uno lo tiene que construir. No quiero decir que construye mal los finales, entiéndanme, porque tengo miles de ejemplos de autores que dejan los finales abiertos porque no lo saben hacer, sin duda, no saben a dónde ir, ¿sí? Como pasa con una narradora contemporánea argentina, que no hay un solo cuento que lo termine con final. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero en este caso se nota, es adrede, es muy adrede. Lo dejo ahí porque realmente vale la pena que ustedes lo lean. El otro cuento que les quiero nombrar, discúlpenme, es... bueno, vamos con Catedral, lo tengo más a mano. Catedral, que da nombre al tercer gran libro. Catedral es algo impresionante. También es un matrimonio, ¿no? Siempre están estos matrimonios bastante... Y la mujer ha tenido un amigo ciego que va a venir a la casa. Ese amigo ciego a él lo incomoda porque dice que es un hombre mayor, aparte ciego, ha perdido a la esposa, entonces ella lo llama y lo hace venir unos días a la casa. Es típica cosa que transcurre en estas sociedades. Y llega. Y al llegar empiezan una serie de diálogos, imagínense ustedes, con un ciego que son incómodos, porque, no sé, él le dice si mira la televisión, por ejemplo. Claro, un desubique total. Pero lo más gracioso es que el ciego le dice, sí, tengo dos, uno en blanco y negro y uno en color. Claro, no, pero en serio. Y dice, y lo interesante es que tengo que verla en color. Bueno, ¿no? Es decir, toda esa ironía, el doble sentido y demás, hasta que lo que da nombre al cuento es que ya aburridísimos, la mujer totalmente borracha y demás, ella se duerme ahí en el sillón, los dos hombres quedan como conversando y él está mirando la televisión y están pasando un programa de catedrales. Que veríamos con mucho gusto nosotros. Totalmente. Mientras va nombrando las catedrales, ahí está Notre Dame, ahí está la de Hamburgo, la de Burgos, etcétera, etcétera. Y el ciego, no es que lo cortan y demás, sino que le dice, qué interesante y demás, y dice, ¿y qué es una catedral? Entonces empieza, el otro trata de explicarle, y le dice, bueno, entonces dibujémosla. Un ciego va a dibujar una catedral con otro. A lo que lleva eso es algo maravilloso. Ahí los dejo en la puerta. ¿Por qué? Porque hay un despertar de algo. O sea, como un ciego es el que, en el fondo, el que ve más, si se quiere. Como una metáfora. Decía. Totalmente, ¿no es cierto?
El cuento que da nombre a ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? También. Que a mí me parece el título, no, lo estoy leyendo bien, ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Bueno, en fin. En inglés debe ser, a ver si está en inglés. Tome, caballero. El cuento, en este caso también, otra vez, un matrimonio con 2 hijos, los chicos están durmiendo, él llega. Will you please be quiet, please? Está bien, repite. Sí, Could you repito. please be quiet, please? Bueno, ahí está, please. En fin. También, otra vez, y un engaño. Y ese engaño que ella no ha terminado de contarle, él da vueltas, cucharas sobre esa situación, se va enfervorizando. Y acá sí, debo reconocer, hay un manejo de la técnica del cuento que es una genialidad. Porque en un momento ocurre algo que uno dice, esto está en sueños, esto es algo que recuerda otro momento, o un flashback, y de pronto la historia continúa para después ese momento retomarse de una manera magistral, hecho con una perfección que realmente Carver maneja, ¿no es cierto?, el cuento de forma notable. Hay violencia, por supuesto, y hay un enorme... porque el personaje sale de su casa, se va con unos pocos dólares y demás, se ve que, ¿cierto?, con eso obviamente va a tomar, termina jugando a las cartas, es como un derrotero. La palabra derrotero tiene todo un sentido, derrota, ¿no? Va hacia un camino de derrota, en el que en el fondo termina descubriéndose a sí mismo con un vacío notable, como decimos de los 3, ¿no? Con un vacío notable, ¿y con qué queda? Porque ella le contó el engaño. Él está, obviamente, totalmente enojado, molesto con eso, no lo puede asumir y demás, pero en el fondo está pensando en irse. ¿A dónde? ¿Para qué? No tiene nada, ¿no? Quiero decir, no tiene nada profundamente, no estoy hablando de tener en tanto objetos, porque de hecho se habla de los sillones que compraron nuevos, de qué sé yo. Todo lo material parece rodearlos más o menos confortablemente, ¿no? Pero es un vacío de una naturaleza increíble. Podría citar otros más. Creo que con esos 3 ejemplos van a tener una serie de muy buenos atisbos de lo que es la cuentística de Carver. Y ahora sí, Diego, si te parece, yo brevemente pensaba lo siguiente, ¿no? Los 3, sí, que obviamente cada uno merecería un programa, por supuesto lo podríamos haber hecho, pero me parece que es interesante que vean los 3 puntos en común. Los 3 son 3 maestros del cuento, 3 maestros. No me cabe ninguna duda que en ellos hay un manejo de la estructura narrativa, ¿sí?, de cómo iniciar un cuento, cómo iniciarlo e incluso cómo finalizarlo sin necesidad de que haya un final, ¿no?, cerró la puerta y se fue a dormir, ¿no?, sino dejándolo abierto, pero que uno dice, y sí, va a pasar esto, totalmente, y va a ocurrir, ya está totalmente sugerido. En los 3 está eso, en los 3 está la crítica a la sociedad americana, y los 3 fueron 3 personas exitosas en la sociedad americana, y no son 3 borders o 3 tipos que viven abajo un puente que dicen la sociedad está destruida, y no, fueron 3 tipos consagrados en la literatura. Carver murió, ya les digo, en el momento en el que estaba en lo máximo. Cheever era recontra el reconocido, Salinger, dice que un mito directamente, ¿no? Diríamos, casi un mito. Y sin embargo, los 3 en la observación, ¿no?, viniendo desde campos diferentes, desde el campo militar, desde el campo de la inteligencia, desde el campo del periodismo, Carver, ¿no? Claro. Cheever, un gran escritor de New Yorker, un tipo cuento que mandaba al New Yorker directamente página aparte, ¿no? Era una consagración. Sin embargo, los 3 poniendo el punto en una sociedad que tiene sus atisbos de imperio decadente, por decirlo de alguna manera. No porque vaya a perder el imperio, sino porque dentro no hay nada. Vos dijiste algo hace poco, creo que en el programa dedicado a... Yo no recuerdo, creo que en el hilo de Arián. A ver, Diego, ¿qué dice? Ahí está, los imperialismos. Ah, bueno, pero es lo mismo que el imperialismo, ¿no? Claro. Entonces, hay una marca en estos cuentistas, ¿no?, en estos narradores,
que es muy interesante lo que decís, ¿no? Viniendo incluso de campos diferentes, pudiendo haber hecho algo distinto, se ocuparon, no creo que como un proyecto común, sino como, como un creo. espíritu común, Claro. de poner el dedo donde había que ponerlo, de poner el dedo en una sociedad de cartón piedra, como dijiste, o de cartón pintado, y una sociedad que no tiene fundamentos de ningún tipo. Claro. O en todo caso, sus fundamentos... Si no es lo material. Exactamente, Claro. son materiales. Claro. Pensemos que estos se están escribiendo en plena Guerra Fría. Bueno, Carver ya... Claro, claro, sí. Es decir, la necesidad de construir un modelo... No ve la caída del norteamericano. muro, Diego, No. para que te des cuenta, o sea, Guerra Fría. Claro. Pero escribe, digamos, en otro ámbito, ya... 70, 80. 70, Claro. 80, el hipismo, Claro. Flower Power, etc. Exactamente. Entonces lo que sucede es cómo analizamos, cómo diseccionamos los principios fundantes de una sociedad sin fundamentos, dicho en términos Claro. de juegos de palabras. Y cuando digo fundamento no me estoy refiriendo a que es una sociedad que no tiene, entre comillas, No, por fundamentos. supuesto, Tiene claro. unos fundamentos que, por supuesto, son muy distintos a los que, por lo menos en nuestra sociedad, aquí argentina, o más bien sudamericana, están por otro lado, ¿no? Y no me quiero meter en camisa de once varas, aunque ya estoy metido. Digo, y me pareció muy rica esta referencia que hacías a nuestros cuentistas, ¿no? Cuentistas más asociados a lo cosmopolita, más europeos quizás. Sí. O más europeizantes, si se quiere. Sí. Vos sabés que Samantha Schweblin decía en una entrevista, esa que le hicimos allá por el 2008, 2009, que ella para inspirarse leía mucho a Carver. Sí. O sea, ¿cómo empezar un cuento? Bueno, leo a Raymond Carver. Claro. Y los cuentos de Samantha, que sí tienen finales, muy buenos por cierto, tienen algún atisbo de esto. Pero bueno, con una sociedad totalmente distinta. Me acordaba de Chiver y de Claudia Piñeiro, de alguna manera. Claudia Piñeiro también hace algo similar con la sociedad de los 90. Claro. No se va a los suburbios, se va a los limes. Claro. A construir una ciudad o un barrio cerrado. Claro, para otro programa. Pero sí esto de, por ejemplo, una marca, la idea de la disolución y desintegración del concepto de familia. Sí. Por ejemplo. No hay nada. Bueno, no hay nada. No hay nada, no. Tenemos la casa, tenemos el auto, 2 autos tal vez, todo trapo, la aspiradora, la licuadora, hipotecas hasta las pelotas. El alcohol presente, el tabaco también seguramente. La droga. La droga en Carver es presente constantemente. Fuman hierba. El vicio, digamos, los consumos peligrosos, los consumos que son una destrucción del espíritu porque ya no hay espíritu común que compartir. No, eso totalmente. está totalmente en decadencia. El matrimonio fallido como principio de la anulación del concepto de familia, de familia sostenida por principios en el amor, en el compromiso, en el contrato también, si se quiere. Sí, señor. Digo, todo eso se vino a la miércoles en la sociedad norteamericana. Sociedad que después de ganar la Segunda Guerra Mundial constituye una de las potencias más importantes del mundo. La potencia más importante del mundo, y que en el fondo esta disputa puritana, esta disputa material, capitalista, etcétera, etcétera, empieza a filtrarse por todos lados. Se filtra en el cine, por supuesto, lo dice muy bien Ángel, se filtra en la literatura, se filtra en la pintura, digo, en todas las formas del arte, y se filtra como elemento de crítica, o no sé si de crítica, de observación y de puesta en foco. Puesta en foco, sí. Yo me hiciste pensar, Diego, en un cuento que se llama ¿Qué hay en Alaska? De Raymond Carver, que hoy te comentaba algo. Unos personajes están fumando de un narguilé, bueno, son 2 matrimonios. Llegan con golosinas, con gaseosa, después de haber cenado, qué sé yo, no sé, es un lío de novela. Y entonces se ponen a fumar eso y entran en un estado de decir pavada tras pavada. En el fondo están desquiciados. Se van caminando por la calle los dos, ya el matrimonio que fue a visitar, a volver a su casa. Ella que le pide que tengan relaciones en el momento, ahí qué sé yo, y él que acepta, ella que le pide la píldora, por supuesto, va a buscarla y ella que se queda dormida. O sea, no logran nada. Lo único que escucha es que ella le dice ¿qué hay en Alaska? Porque ella le ha salido una posibilidad de ir a trabajar a Alaska. Y todo es un ir y venir, una falta de... Viven en ese barrio, en ese lugar, en ese suburbio,
sobre la base de un tiempo que no conocen a nadie, con excepción de ellos, de estos dos amigos que por ahí en algún momento los van a perder y con los cuales se han drogado juntos. Es decir, es un esquicio tal que uno dice, evidentemente, que es juicio propio, porque eso debo reconocerlo, que es sinceridad la de la literatura norteamericana, sí, ¿no? para expresar una sociedad difuminada totalmente, desintegrada, desequilibrada, descentrada y todo lo que quieran, Sí. porque eso se ve en los personajes de Salinger, Sí. se ve en los cuentos de Cheever, en los cuentos de Carver con más enjundia tal vez. Pero bueno, un poquito para poner en sintonía, elegimos hacer este programa con los tres juntos, como hicimos con Dorothy Parker, con Carson McCullers y con Flannery O'Connor, porque evidentemente tenían temas comunes. Claro, exactamente. La mirada podríamos del este, haberle la mirada del dedicado oeste. un programa a cada una y a cada uno, por supuesto. Pero sí. Pero después nos íbamos a repetir. Totalmente. Y aparte, es muy interesante por ahí tomarlo. Incluso podríamos incorporar alguno más. Sí, bueno. Pasa que ya nos ampliamos. Para otro momento. Hay cuentistas, hay narradores, bueno, pero ya hemos hecho algo con un Hemingway, un claro. Fitzgerald. Bueno, yo tengo la sensación, Diego, y con esto cierro, que Fitzgerald, y sobre todo el Gran Gatsby, el Gran Gatsby a mí me parece que, si bien es una novela, ¿no? Lo recordarán, y si no pueden ir al programa que tenemos o buscar fuentes o leerla, que es... Para mí, el Gran Gatsby es la novela en la que se instala el tema... Es el preámbulo, el preludio. Sí, el tema de esa sociedad absolutamente vacua. Es como lo que hace Rulfo y lo que hace Asturias o lo que hace... Exactamente. En la cultura norteamericana, Fitzgerald ha significado de alguna manera la mirada puesta en abismo sobre una sociedad, una sociedad que está obnubilada por luces y demás, pero que en el fondo tiene una sombra terrible, ¿no? Hago el juego de palabras. Y los tres, Salinger, Cheever y Carver, lo hacen de una manera genial. Aclaro esto ¿por qué? Porque lo dijo recién Diego. Nos ocupamos de los tres en un programa. No vayan a creer que es porque no nos gustan. Al contrario. No, al contrario. Quisimos poner a los tres... Literatura de alto calibre. Sí, de alto calibre, con estilos... Carver es un poquito más dialógico en muchos aspectos. Hay cuentos que es diálogo puro, parecen hasta obras de teatro. Diálogo puro, muy poca intervención del narrador. En otros es mucho el narrador lo que interviene. Cheever es un estilo, yo diría, me atrevo a decirlo, perdón, me parece que es un poquito más poético. Me parece. Bueno, lo que leíste hoy. No, claro. A mí me parece que Cheever tiene un manejo de los personajes, una cosa un poco más poética. A mí me gusta más en ese sentido. Y Salinger, bueno, esos 9 cuentos que son un retrato, no solo un retrato, sino como bien dijo Diego, cómo pintar una situación que está al borde ahí, que uno dice, y hay un toque de cierto fanatismo mal entendido, ¿no? De un delirio bastante... Cierta presencia del mal. Sienta la presencia del mal, sí, señor. En los tres. En los tres. Lo que ocurre es que, claro, no es una máscara que aparece. No hay un monstruo, pero son monstruos todos. Manifestado sin máscara. El mal sin vueltas, sin ambajes. Sí, sin ambajes, exactamente. Vamos a cortar aquí, vamos a dejar el programa para que sigan leyendo, para que sigan pensando. Sebastián, como siempre, un placer. Lo mismo, Dieguito. No se olviden de suscribirse si no están suscriptos, de compartir, de todo. Es agua, estamos tomando. Ya vamos a volver a después nos dicen tiempos. Los borrachines cachimberos nos dijeron hace poco. Estamos tomando agua. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Y como siempre decimos, a seguir leyendo. Gracias. Ha sido un placer. El mismo modo, Dieguito. Que tengan buena semana. Chao. Adiós. Gracias.